Hola a todos, en nombre de Licencias Online es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Ernesto Jiménez Orsi y estaré participando como moderador de este evento, así que le damos la bienvenida a esta nueva edición y la primera del año de Tendencias 2022. En esta ocasión estaremos conversando y enfocados en los desafíos relacionados con la infraestructura de las tecnologías de información. En la jornada de hoy nos acompañan los arquitectos y evangelistas tecnológicos expertos para conversar acerca de desafíos y oportunidades que las empresas están enfrentando en materia de infraestructura de tecnología de información. Pero antes de arrancar con el evento, les comento que pueden ir haciendo sus preguntas en el chat de esta sesión para que nuestros expertos puedan irlas respondiendo a la brevedad. También les sugerimos que visiten la página que aquí aparece. En este mismo link podrán descargar el libro electrónico, un ebook sobre tendencias tecnológicas, el cual es un contenido especial donde expertos globales nos comparten conceptos claves para enfrentar desafíos del 2022 y hacia adelante y hacer crecer sus negocios. Pero bueno, suficiente de introducciones y arrancamos con el primer bloque de esta sesión. En este primer bloque se estará enfocando la charla en infraestructura local, que también se conoce como infraestructura en las premisas del cliente. Y nos acompañan para esto los expertos de Licencias Online en estos temas. Carlos Rodríguez desde Colombia, Daniel Yesurón y Gustavo López desde Argentina, Hernán Mella desde Chile e Iván Galván desde México. Hola muchachos, ¿cómo están? Hola. Hola a todos. Hola a todos. Hola, ¿qué tal? Hola Ernesto, ¿cómo estás? Vamos con la primera pregunta. Aquí quiero arrancar contigo, Daniel. Cuéntame, ¿por qué se habla de servidores físicos o workstations y hay una tendencia que casi siempre la gente piensa en una marca particular o en otra? Buena pregunta, gracias Ernesto. A ver, realmente hay varios factores que influyen en esa respuesta. Por ejemplo, la experiencia de usuario, el modelo comercial sobre el cual puede adquirirse dicho hardware, dicha infraestructura. También el ritmo de actualizaciones que tiene ese hardware, como el software también que soporta, la facilidad de integración con otros vendors. Dicho esto, sí, nos podríamos preguntar entonces si una marca es mejor que otra y por qué. Sin embargo, yo creo que lo que hace que nos decantemos por alguna de ellas depende del concepto de la situación, el contexto más que el concepto, perdón, y el problema que queremos resolver. Gracias, Daniel. Paso con Gustavo López. Gustavo, en base a esto que comentó Daniel y pensando que la información de una empresa es el recurso más preciado que tiene, ¿cómo puede una empresa resguardar esa información cuando la misma está descentralizada más que nunca? Es decir, está repartida en múltiples dispositivos ubicados en lugares geográficamente diferentes. Bueno, Ernesto, es una excelente pregunta. Estoy 100% de acuerdo en que la información es el corazón de toda empresa hoy más que nunca, ¿no? Hay una diseminación tan grande de esta información, de cómo se trabaja esta información, que la verdad que estar tranquilo de que lo que vos estás resguardando está bien hecho es algo que pocos se sentirían muy seguros de decir, ¿no? Hoy estamos tratando con una diversidad muy grande también de tipos de información y de sistemas, ¿no? Pasamos de una máquina virtual a una notebook, a una aplicación como servicio, y hoy la verdad es que esto es algo ya súper común. Antes se podrían evaluar como excepciones, ¿no? Pero hoy vemos que esto es fundamental para casi cualquier empresa, aunque sea una pyme, esta diversidad de tratamiento de la información, ¿no? ¿Y qué sucede en este caso? Vos necesitas algo que te ayude y no que te complique a este momento, ¿no? A este momento donde vos necesitas sentir esta seguridad, ese resguardo, esa continuidad de negocio, ¿no? Y para ello necesitamos trabajar con herramientas que sean multiplataforma, ¿no? Donde vos puedas, lo que anteriormente mencioné, tomar información, poder trabajarla, ¿sí? Poder aprovecharla, ¿sí? De una manera mucho más amigable, mucho más simple, ¿sí? Hoy, aparte de lo que vos me mencionabas, ¿no? De esa necesidad, también aparecen palabras que
antes no existían, ¿sí? Como parte de esta tendencia, hoy a lo que hablábamos de resguardo le tenemos que sumar otras situaciones fundamentales como son el monitoreo y la analítica, ¿sí? La gobernación de la información, flexibilidad en dónde vos resguardás esto. Antes, tipo, era tu empresa y pará de contar. Hoy, donde la información está tan dispersa, vos necesitas que esto se genere y gestione de una manera mucho más simplificada, ¿sí? Y bueno, por último, como frutilla del postre, está toda la parte de orquestación y automatización de estas plataformas, ¿no? Donde vos, cuando tenés tantas cargas de trabajo que proteger, vos necesitas que esto sea más automático y a su vez sea mucho más simple de conectar. Eh, a través de estas mejoras y estas atenciones es que las empresas pueden llegar a cubrir diferentes tipos de SLAs, de tiempos de recuperación, de aprovechamiento de la información para hacer ensayos, pruebas, ¿sí? Predicción de lo que puede llegar a pasar con tu plataforma, ¿sí? Hay muchísimas tareas que van a beneficiar a las empresas a través del tratamiento de la información que antes creíamos solo había que estar cuidando. Gracias, Gustavo. Carlos Rodríguez, voy contigo. Y volteando al tema de la protección de datos, te pregunto, Carlos, ¿hacia qué tendencia se está orientando las tecnologías de respaldo para cumplir con las necesidades actuales de los clientes? Ernesto, muchas gracias. Hemos pasado durante los últimos 2 años, todas las empresas del mundo y toda la población del mundo, de un gran cambio que ha implicado un pensamiento diferente. Las empresas tuvieron que salir a buscar mecanismos de protección de datos que cumplan con la acelerada transformación digital. Esto obliga a que el desarrollo de las aplicaciones no sea el tradicional. La empresa en la cual yo apoyo lleva 30 años desarrollando soluciones de protección y disponibilidad de datos con un gran equipo de investigación y desarrollo, y esto hace que estemos a la par con lo que el mercado está desarrollando constantemente, las innovaciones que cumplen las necesidades de los clientes. Entre lo más destacado podemos decir que cada día se requieren más cargas de trabajo no solamente en el enfoque tradicional, el backup tradicional a una base de datos tradicional, sino tenemos soluciones de Big Data, que son bases de datos no relacionales como Hadoop y HBase, nuevos entornos virtualizados, no solamente las máquinas virtuales que conocemos, sino el futuro nos espera o nos programa para que tengamos una nueva forma de ver máquinas virtuales. Esto tiene que ver con contenedores como Docker, Kubernetes, OpenShift, etcétera. Capacidades de snapshot en la nube y de duplicación. Eso me permite, digamos, integrar completamente a la nube. De otro lado, las aplicaciones SaaS y los datos en la nube también es una tendencia. Casi todas las empresas están creciendo considerablemente en espacio de almacenamiento en la nube para guardar sus backups locales o para guardar sus backups dentro de la nube o los servicios SaaS. Debemos procurar tener una administración lo más amigable posible para que los encargados de administrar todas estas tecnologías no se les crezca el trabajo. Entonces necesitamos consolas de administración centralizadas, lugares en donde podamos ver problemas de ciberataques, una mala configuración o un desastre, lo podamos detectar rápidamente. Además de eso, necesitamos que las soluciones de backup brinden continuidad del negocio. Es decir, debemos tener soluciones que permitan que no solamente se tome backup de las soluciones, sino que tengamos la capacidad de ser resilientes para recuperarnos en situaciones críticas. Preferiblemente, saltar nuestras aplicaciones de mi ambiente local hacia la nube me permitiría tener una mayor capacidad de recuperarme rápidamente para poder hacer disaster recovery, o bien sea a otro data center, o bien sea hacia los proveedores de servicio en la nube pública.
Finalmente, tenemos que pensar en inversiones tecnológicas más inteligentes. Todos están buscando participar de la torta de los negocios de backup, de los negocios de continuidad, pero tenemos que tener presente cuáles son los que nos brindan las necesidades completas. Ya los presupuestos no son tan abundantes, los clientes piensan mucho en qué clase de herramientas van a adquirir y debemos ponernos de acuerdo sobre cuáles son las prioridades, qué es lo importante para la empresa y buscar las inversiones tecnológicas que sean adecuadas para esa empresa. Es decir, hacer que los servicios, por ejemplo, servicios o soluciones como servicio más allá de las soluciones on-premise o pagando solo lo que se necesita y utiliza, es decir, no teniendo tantas funcionalidades que en muchas ocasiones no utilizamos y tengamos soluciones que se ajusten a las medidas de cada uno de los presupuestos y a cada una de las necesidades de una empresa para acelerar los proyectos de TI. Gracias por tu aporte, Carlos. Y ahora me dirijo contigo, Iván Galván. Iván, quiero consultarte, ¿qué se debe de monitorear en la infraestructura de tecnologías de información? Y si nos puedes contar desde el aspecto de la disponibilidad y operación, pero también desde el punto de vista de la seguridad de la infraestructura y la información que guarda. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, respondiendo a tu pregunta, debemos de tomar en cuenta varios detalles. El primero es el crecimiento de las tecnologías de la información, la descentralización de dispositivos y de usuarios que, bueno, al final del día ya empezaron a trabajar desde cualquier sitio. Entonces, tenemos que tomar en cuenta el tema del crecimiento de la IoT y obviamente ha generado una necesidad muy particular que es tener un monitoreo avanzado, que evite, uno, que los ciberdelincuentes se encuentren en una brecha de seguridad que les permita atacar no solamente los dispositivos, sino vulnerar la información crítica de las empresas. Por lo que una gestión de dispositivos se puede dividir en diferentes temas, que primero es gestión de dispositivos de red, obviamente el tema de gestión de endpoints y que obviamente todo lo que integre a una red empresarial se permita tener un mejor análisis. Al final del día tenemos que sumar a esta gestión y a este inventario de dispositivos un ecosistema de seguridad y una gestión de ese ecosistema de seguridad que esté basado en cero confianza, zero trust. Al final del día debemos de tomar en cuenta que la gestión debe de sumar siempre, uno, la parte de más tecnologías que se suman a todo lo que son las redes y que no solamente es una gestión de inventarios, estamos hablando de dispositivos, estamos hablando de soluciones de respaldo, estamos hablando de soluciones de antivirus, de EDRs, soluciones que te permitan tener ese ecosistema de seguridad sumado a lo mejor a algo muy importante, ¿no? El primero, bóvedas de passwords, son los passwords que es la puerta delantera a todo lo que es la parte de las redes empresariales. Vaya, debemos de tener un password realmente fuerte. Entonces, toda esa administración debe de tener ese ecosistema. Protección de correos, vaya, toda la información crítica pasa a través del mismo correo. Soluciones que al final del día son complementarias a la infraestructura, pero son parte del ecosistema que se está teniendo dentro de la seguridad de una infraestructura y de los datos que permiten tener una visibilidad 360 grados. Al final del día tenemos que pensar en una solución que no solamente nos dé la parte integral y la visibilidad de los 360, sino tenemos que pensar también en dos módulos que están a los lados. El primero, la parte de lograr tener una mejor gestión, una mejor operación de la herramienta y que sea una herramienta intuitiva. Esa es la primera parte. Y la segunda es la parte del reporteo dinámico, que te permita tener también y lograr que los usuarios que leen esos reportes entiendan a la perfección lo que necesitan saber. Entonces, al final del día, te permite tener no solamente un ecosistema de seguridad seguro, un ecosistema de monitoreo seguro, sino también el tema de reporteo, el tema de gestión, el tema del SLA hacia un cliente final, reporteo, y todo esto engloba prácticamente una solución de monitoreo y gestión que hoy en día están necesitando todos nuestros clientes y todos nuestros canales. Al final, eso es lo que estamos buscando dentro de la parte de monitoreo y gestión. Y quiero terminar con este bloque dirigiéndome con Hernán Mella. Hernán, ¿cómo se puede mejorar en la actualidad la infraestructura que está en las premisas del cliente? Por ejemplo,
sus niveles de rendimiento y desempeño y otras mejoras que resulten significativas para los clientes. Pero respecto a tu pregunta, como bien conocemos, hay muchas maneras de hacer mejora en el rendimiento de nuestro equipamiento de data center. De hecho, en los últimos años estas mejoras se han visto reflejadas, tal como lo vimos al inicio de la presentación, al inicio del evento, en una evolución importante desde el medio físico a entornos virtualizados y posteriormente a nubes públicas y microservicios. Sin embargo, el data center aún sigue siendo la columna vertebral para las comunicaciones, seguridad y entrega de aplicaciones. En especial para las empresas grandes y medianas, por lo que tenemos que siempre seguir mejorando el funcionamiento de este y encontrar cómo aumentar las capacidades, reduciendo principalmente los requisitos que siempre son importantes en un data center, como el espacio, la conectividad, la temperatura y otros. Otro requisito importante es la vida útil del equipamiento, situación que lleva a hacer recambios tecnológicos cada 4 o 5 años, adquiriendo nuevo hardware para soportar la creciente demanda de comunicaciones, seguridad y disponibilidad. Y lo tercero es lo que ocurre al momento de la falla de un equipamiento. Normalmente utilizamos soluciones de clusterización, soluciones de alta disponibilidad, balanceo de carga, para asegurar la continuidad de la operación del negocio, ¿ya? Y bien, como algunos saben, hace algunos años las compañías expertas en soluciones de red, es decir, las compañías de switching y routing, buscaron la manera de potenciar sus equipos utilizando la arquitectura de stacking o apilamiento, donde hacían que sus switches le daban la opción de, digamos, no ser perecibles, poder tener una mejor utilización de estos equipos. Y pudieron así aumentar la densidad, por ejemplo, la densidad de puertos y en algunos casos el rendimiento de estos equipos. Esto logró que un cliente podía iniciar su arquitectura principalmente al inicio con 1 o 2 switches y posteriormente, acorde a la demanda, podían crecer agregando nuevos switches, permitiendo así un crecimiento elástico que era muy atractivo y funcional para los clientes. En la actualidad, las máquinas virtuales también realizan una tarea similar, puedes ir modificando las características como virtual CPU, memoria RAM, cantidad de disco, y eso ha facilitado y flexibilizado de mejor manera las capacidades y usabilidad del hardware. Ahora bien, y aquí lo importante, ¿qué pasaría si en la infraestructura del data center pudiésemos realizar una arquitectura flexible y elástica y que no se pudieran y no dependieran, digamos, de soluciones de alta disponibilidad? Es decir, appliances que se pudieran ir apilando, permitiendo incrementar la capacidad de procesamiento. Actualmente es algo que ya no es tan lejano, pues se están incursionando en estas soluciones donde en vez de tener un 1 más 1 igual a 1 en las clásicas arquitecturas que tenemos de alta disponibilidad, donde siempre hay un equipo en stand-by o en spare, tengamos la opción de que realmente se tengan equipamientos donde 1 más 1 sea 2 o 1 más 1 más 1 sea 3, debido a que se puede utilizar una plataforma base, un orquestador o un administrador de equipamiento para manejar múltiples appliances haciendo stacking y permitiendo así tener un equipamiento con un mejor uso de recursos sin necesitar estos equipos en stand-by que siempre están siendo subutilizados. En el caso de Checkpoint y su solución Maestro, se puede lograr esta arquitectura ya que permite realizar la orquestación de sus appliances utilizando un equipo que gestiona la conectividad de estos para que funcionen como un único firewall y puede crecer elásticamente en función de los requerimientos de tráfico de seguridad que deba analizar toda la red del cliente y además en caso de falla tener la posibilidad de redistribuir la carga entre los demás equipos del stack. Probablemente en algún tiempo esta forma de tener mayor disponibilidad y hacer mejor uso de recursos sea una tendencia importante, tal como lo fue en su tiempo el stacking de switching. Esperamos que esto cambie el paradigma de la alta disponibilidad y puedan ir viendo cómo se desarrollan estos cambios. Seguimos con tendencias 2022 y me da gusto introducir a nuevos y adicionales participantes dentro del panel de expertos. Cristina de Vargas de Colombia, así como Diego García de Argentina. ¿Cómo están, chicos? Hola a todos. Hola a todos. Y vamos de lleno al segundo bloque.
En los últimos 2 años nos hemos visto obligados a trabajar desde nuestros hogares o sitios remotos, y esto llevó a que muchas compañías habiliten esos accesos remotos por medio de VPNs para recuperar la continuidad de negocio que antes se hacía presencial desde la infraestructura de las oficinas. Ahora, si bien esto resuelve el problema, esa solución está lejos de ser la óptima. Diego, cuéntame, ¿qué alternativas tenemos y cómo impactan en la infraestructura de las compañías? Gracias, Ernesto. La tecnología puntual para resolver este problema es la de los escritorios virtuales, ¿sí? Que nos permite de alguna forma extraer la ejecución de las aplicaciones y los datos desde los dispositivos de los usuarios que hoy se encuentran dispersos por todos lados para concentrarlos en un data center propio o en alguna nube pública o privada. Así ganamos independencia de alguna forma de los dispositivos que utilizan las personas. Podemos mantener nuestros datos e información sensible dentro del data center y protegido por nuestro perímetro, y accedemos de forma más segura, flexible y sencilla gracias a la tecnología de micro VPN que incluyen estas soluciones, ¿sí? El impacto, obviamente, es el incremento en hardware que vamos a necesitar en el centro de datos, pero que se resuelve muy fácilmente hoy con la incorporación de una nube pública o privada o híbrida, ¿sí? Sin embargo, déjame agregar que los escritorios virtuales son únicamente hoy una aplicación más, ¿sí? La verdadera tendencia es crear un espacio de trabajo digital donde no solo tenemos escritorios virtuales, sino también aplicaciones de todo tipo. Manejo de archivos, herramientas de colaboración, de administración de proyectos, flujos de trabajo, ¿sí? Y todo esto integrado a través de lo que llamamos microaplicaciones, para que no sean solo aplicaciones independientes, ¿sí? Y que además se puedan potenciar con tecnologías de inteligencia artificial y machine learning. Así, por ejemplo, Citrix, con sus soluciones de Workspace y Rike, nos brinda una plataforma que ayuda al usuario a administrar sus tareas y proyectos e integra todas esas aplicaciones web y SaaS para presentarle al usuario de forma inteligente toda esa información que necesita para realizar sus tareas sin siquiera tener que abrir una aplicación. Y aquí el impacto sobre la infraestructura es mínimo, porque tenemos mayormente software as a service y a los sumos servidores web o file servers que no difieren mucho de lo que encontramos hoy en la infraestructura actual. Buen punto, Diego. Ahora quiero preguntarte a ti, Gustavo, ¿cómo podemos mejorar y simplificar el uso de la seguridad de las plataformas de respaldo como servicio y software como servicio frente al aumento explosivo de ese consumo de tecnologías en esos modelos? Qué buena pregunta, Ernesto. La verdad que esas son dos grandes aristas que han crecido mucho en esta, vamos a decir, en esta temporada, ¿sí? Pero hay muchas otras que también se van a ver beneficiadas con esta nueva tendencia que yo te voy a contar, ¿sí? Y en este caso tiene que ver con la segurización de accesos a las diferentes plataformas, ¿sí? En este caso, esta tendencia se llama Single Sign-On o SSO corporativo, donde los usuarios, cuando antes se volvían locos tratando de recordar contraseñas complejas, el cambio de estas, el cambio de algunas de estas, ¿no? Sin caer en el tengo la misma contraseña para todo, siendo esto un gran agujero de seguridad, ¿no? Porque cuando te tomaban una de estas contraseñas, tal vez un hacker podría explotar múltiples, vamos a decir, vulnerabilidades. Hoy en día, a través de este sistema de Single Sign-On, nosotros a través de un PIN, de una huella dactilar, un escáner facial, ¿sí? Nosotros podemos loguearnos a lo largo de todo el día sin tener que estar recordando qué contraseña le había puesto, cómo era esta, o si entraba en aquella, qué era lo que tenía que variar, era una mayúscula, una minúscula, un símbolo, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros simplificamos muchísimo el trabajo y la facilidad de acceso a estas diferentes plataformas, ¿sí? Ahora, por otro lado, nos encontramos con otro escollo, llamémosle, en el consumo de estos recursos remotos, ¿no? La conexión segura. Históricamente siempre nos acostumbramos a trabajar con una VPN, ¿no? VPN como hago un doble clic, usuario, contraseña y me conecto contra mi empresa. Pero ahí la gente se acostumbró a regañadientes de la gran pérdida de rendimiento que tenían,
¿no? La VPN se cayó o se cae cada vez que hago tal cosa, una cantidad de tickets gigantesco. El consumo de esos recursos al pasar por una VPN pierde muchísima flexibilidad de qué podés estar haciendo, de que tal vez necesitas tener más de una para diferentes servicios, ¿no? Bueno, en ese caso, esta otra parte de la tendencia que yo te voy a hablar tiene que ver con que necesitamos que esto sea más ágil y a su vez cubrir cosas que las VPN tradicionales no hacían, ¿sí? Esto se llama SASE, ¿sí? O Secure Access Service Edge. Es una nueva tendencia que tiene que ver con la seguridad en la comunicación, ¿sí? De esta manera, SASE es un punto intermedio entre nuestra conexión local, desde cualquier punto de acceso de un usuario, ¿sí? Hacia el consumo de estas plataformas, ¿sí? Ya sea una aplicación que esté local, un VDI, un escritorio que esté dentro de nuestro data center principal o secundario, ¿sí? A través del mismo SASE nosotros podemos estar conectándonos con aplicaciones como servicio, ¿sí? No sé, un Microsoft Office, por ejemplo, alguna infraestructura, Azure, AWS, o sea, hay muchísimas cosas que podrían estar pasando por este punto de segurización que van a hacer muchísimo más simple el uso para los diferentes usuarios de tantas plataformas que están saliendo y sin contar las que van a venir, ¿no? Así que bueno, esta es la otra cara de la moneda que yo les quería contar para el beneficio de este tipo de usuarios. Cristina, como lo hemos venido hablando, estamos en una era digital que se aceleró por la nueva forma de trabajo. Cuéntanos cómo las compañías garantizan que se siga la normatividad, el conocido compliance, frente a los estándares gubernamentales y las políticas internas respecto a la protección y disponibilidad de la información. Hola Ernesto, muchas gracias. En la nueva realidad, donde los usuarios trabajan desde sus casas e incluso desde cualquier lugar y asisten muy poco a las oficinas, por ende realmente esto ha provocado que esta era digital se acelere y las compañías adapten de forma forzosa esta transición hacia ese trabajo en casa. Aquí es donde vamos hacia un punto, Ernesto, y es cómo las compañías siguen garantizando ese cumplimiento a los estándares gubernamentales y políticas internas. ¿Cómo lo siguen garantizando con esa forma de trabajar actualmente y con este incremento de infraestructura que se viene implementando en las compañías gracias a lo que nuestros compañeros anteriormente indicaron, que también es temas de escritorios virtuales, etcétera, etcétera. Aquí es donde surge una primera problemática. Esa problemática es respecto a la protección fiable de la seguridad, ya que cada vez es mayor el riesgo en cuanto a las ciberamenazas tipo ransomware. Por ende, las compañías deben replantearse respecto al compliance de la disponibilidad de la información. Otra de las exigencias que actualmente hacen los estándares gubernamentales internos es la eliminación de inactividad y minimización de la pérdida de datos. Esto realmente se logra con herramientas de respaldo, replicaciones con RPOs cercanos a cero, cada vez más cercanos a cero, validaciones de consistencias de estos respaldos o réplicas, inmutabilidad de la información. Esa inmutabilidad es más que todo para evitar que las ciberamenazas como ransomware modifiquen o encripten la información, también con restauraciones más sencillas y rápidas. Ahora, todo lo anterior expuesto se puede cumplir con mayor cabalidad si las compañías cuentan con una herramienta que lo haga todo y permita administrar todas estas tareas desde una misma consola. Iniciamos nuestro tercer bloque y ahora vamos a hablar de infraestructura híbrida.
la combinación entre la infraestructura en sitio con la infraestructura en la nube. Antes de continuar, queremos invitarlos a que sigan dejando sus consultas, sus preguntas, sus comentarios en el chat de esta sesión. Y bueno, vamos de lleno a arrancar con el tercer bloque. Me dirijo a Daniel. Daniel, ¿por qué el uso de infraestructura híbrida es tan importante hoy en día? ¿Cuáles son esas tendencias que impactan en el día a día a las organizaciones? Bien, a ver, entendamos primero si quieren qué es una infraestructura híbrida, ¿sí? Y esto es solamente una explicación desde mi punto de vista. Hay varias formas que después esto se puede desarrollar. Desplegar un data center híbrido consiste en combinar sistemas on-premise, bien, locales, con soluciones alojadas en nubes privadas y públicas, ¿sí? Siendo una nube pública lo que podría ser la solución de Microsoft Azure, o una nube privada lo que podría ser un data center que esté en otro lugar. Esta es una de las razones por las que la infraestructura híbrida permite usar lo mejor de ambos mundos, es decir, cargas de trabajo que estén en data centers locales y al mismo tiempo tener conectividad contra un data center que se encuentre en otra locación, sea un edificio distinto, un país distinto, ¿sí? Esto podemos decir que básicamente trae como ventajas ciertas estrategias que permiten agregar valor a las arquitecturas actuales y es lo que hace que hoy sea tendencia, como por ejemplo típicos escenarios de desborde de capacidad. Esa palabra es bastante interesante, desborde de capacidad, donde podemos tener parte de nuestra información en un data center, podría ser nuestro data center local, y podría ser, por ejemplo, la información del día a día que tenemos, y llevar nuestros backups o nuestros históricos, nuestros datos no críticos hacia otro data center, ¿bien? Entonces decimos que desbordamos hacia otro data center de información que por ahí no es necesario que la tengamos hoy en el día a día. Y los casos de backup o casos de extensiones de bases de datos muy grandes son casos interesantes para infraestructuras híbridas, ¿sí? También es tendencia encontrar cada vez más escenarios que quieren cumplir con ciertas normativas legales. Sí, acá estamos hablando de casos de compliance, por ejemplo, donde tener ciertos tipos de datos localizados en el país donde uno está trabajando es obligatorio. Industrias de medicina, de bancos, bueno, financieras, muchas de ellas tienen normativas que sus datos tienen que sí o sí estar localmente ubicados. Y hace que, por ejemplo, una infraestructura híbrida nos pueda proveer de lo mejor de ambos mundos, como decía en un principio, ¿sí? Es decir, tener toda esa información que necesitamos localmente, pero, por ejemplo, cuando quiera hacer alguna prueba de concepto o algún escenario que requiera de no necesariamente esos datos, bueno, hacerlo híbridamente quizá en otra parte de mi infraestructura que pueda estar, por ejemplo, alquilada o delegada en otra parte, ¿sí? Entonces, acá realmente lo que hace que por ahí, digamos, tener también relevancia y que sea que lo que produce tendencia es ese aspecto económico que viene acompañado de las infraestructuras híbridas, dado que, como vuelvo a repetir, no por loro, sino por ser interesante el hecho de tener lo mejor de ambos mundos, permite también economizar en ciertos escenarios que no es necesario que adquiramos infraestructuras gigantescas para hacer quizá una pequeña prueba de concepto. Y una infraestructura, por ejemplo, local más nube privada, por ejemplo, o nube pública, sería una buena solución para el día de hoy, ¿sí? Y es una de las tendencias. Cristina, paso contigo en la siguiente pregunta. ¿Cómo un centro de datos moderno ayuda a maximizar las ganancias de una empresa? Gracias, Ernesto. Para responder esta pregunta del centro de datos moderno, primero quiero explicar lo que es un centro de datos modernos. Un centro de datos modernos es un centro de datos definido por software. ¿Y cuáles son los componentes de un centro de datos definido por software? Es virtualización de servidores, storage, redes y también toda la parte de monitoreo de mi ambiente, de todos los componentes anteriormente expuestos e incluso cuando integramos también otras nubes a nuestra infraestructura o a nuestro ambiente. Por ende, el centro de datos definido por software es clave para que en este 2022 se obtengan las ganancias que las compañías quieren recuperar. Esas ganancias que dejaron de percibir las empresas por motivos del frenón que vivió la economía a partir del año 2019.
Al demostrarse que el trabajo no tiene por qué tener lugar en una oficina para tener éxito, las compañías empiezan a pensar de qué manera pueden aprovechar las herramientas tecnológicas, con el fin de poder entregar la mejor experiencia al usuario sin duplicar el trabajo de los administradores de la infraestructura tecnológica, agilizando el trabajo del personal de tecnología de información y buscando siempre reducir costos a corto, mediano y largo plazo. Por ende, lo primero que se les ocurre es lograr tener una administración y monitoreo centralizado de la infraestructura tecnológica y evitar al máximo el pago de renovación de hardware o la implementación de tecnología compleja. Y ahora vamos contigo, Diego. Cuéntanos cómo se ve impactado el despliegue y entrega de aplicaciones y servicios en estos ambientes híbridos. A ver, sin lugar a dudas, adoptar una arquitectura híbrida tiene muchísimas ventajas para el negocio, ¿sí? Muchos ya han hablado mis compañeros. Las ventajas pueden ser tanto técnicas como económicas. Pero desde el punto de vista de las aplicaciones, cada nube o cada centro de datos tiene sus propias ventajas y también sus desventajas. Algunas aplicaciones o servicios funcionan mejor sobre una determinada nube o son más económicas de implementar en otra, ¿sí? Por eso tener una arquitectura totalmente heterogénea nos va a permitir elegir dónde vamos a poner cada una de nuestras cargas de trabajo, pero siempre de la manera más costo eficiente y de acuerdo con las necesidades actuales del negocio. Ahora, es cierto que esto de alguna forma aumenta la complejidad, porque incluso lo que hoy es conveniente, tal vez mañana ya no lo es más, ¿sí? Y ahí es donde entran a jugar tecnologías como por ejemplo las de Citrix ADC o SD-WAN, que apoyadas sobre herramientas de automatización y machine learning nos van a permitir entregar aplicaciones, pero de manera inteligente, sin importar en dónde se encuentren ni cómo se muevan. Podemos tener, por ejemplo, equipos físicos en un data center, application delivery controllers virtuales corriendo en Hyper-V o en nubes privadas de VMware, en Azure o en alguna otra nube pública, incluso dentro de contenedores, ¿sí? En plataformas de microservicios. Y todo hablando con un único orquestador que nos va a dar visibilidad y métricas de las comunicaciones y que no necesita saber cuál es la plataforma de cada ADC. Lo único que importa son las aplicaciones que entrega y administra, cómo se desempeñan y cuál es el servicio o aplicación más cercano o mejor preparado para atender a un determinado usuario. Iniciamos nuestro cuarto y último bloque del evento de Tendencias de 2022. Pero mientras tanto los vuelvo a invitar a que visiten el sitio de licencias online de tendencias de este evento, que aparece aquí en la pantalla, en donde podrán acceder al contenido de valor relacionado con toda esta iniciativa de Tendencias 2022. Es un material muy valioso con la visión de expertos globales sobre los desafíos de seguridad, cómputo en la nube e infraestructura, y muy específico y enfocado en la región de Latinoamérica. Bien. Volvemos a lo nuestro. Ahora nos vamos a enfocar a lo que respecta al concepto de microservicios. Y para ello volvemos con Daniel con la siguiente pregunta. Daniel, mucha gente no conoce lo que son los microservicios. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Y más que nada, ¿por qué son una tendencia últimamente? ¿Qué nos podrías contar al respecto? Gracias, Ernesto. Muy buena pregunta. Te cuento que básicamente el enfoque tradicional para el diseño de aplicaciones, ¿sí? Se basaba en lo que eran arquitecturas monolíticas, ¿sí? Es decir, que todos los elementos que uno generalmente implementaba estaban contenidos en una sola aplicación. Y no es que estoy hablando del pasado, todavía sigue sucediendo. Lo que pasa es que este enfoque tiene sus desventajas. Cuanto más grande crece la aplicación, más complicado es solucionar algún problema que se presente, más complicado es crecer y hacer que esa aplicación tenga nuevas características, por ejemplo. Bien. En cambio, si esas aplicaciones las diseñamos con microservicios, lo que hacemos es básicamente resolver dichos problemas, porque lo que estamos haciendo es separar esas aplicaciones monolíticas en pequeños servicios, en pequeños microservicios, ¿sí? Y estos microservicios lo que permiten es hacer que el enfoque de desarrollo que, por ejemplo, hoy tiene una empresa, sea mucho más ágil, sea mucho más rápido, ¿sí? Entonces, hoy se está tornando como tendencia, lo estamos viendo como una tendencia en que es ya prácticamente para todo el área de desarrollo que trabaja sobre un data center, en que es algo fundamental para optimizar el cómo hoy se llevan las aplicaciones al mercado, básicamente, ¿sí?
Sin embargo, y acá viene lo que hay que tener en cuenta, el mayor interrogante o lo que uno generalmente se pregunta es cuál es la ventaja realmente de utilizar una infraestructura de microservicios. Bien, y si bien un poco ya lo había contestado hace unos minutos, yo creo que podemos decirlo en pocas palabras que el objetivo es distribuir software de calidad con mayor rapidez. ¿Sí? Es ser cada vez más rápido, separar lo que serían los distintos problemas en pequeños pedacitos, por así decirlo, y de esa manera, si solamente una parte falla, esa es la parte que resolvemos, todo el resto sigue funcional. Y al estar también separado, podemos tomar parte de ese microservicio y utilizarlo en otra solución. ¿Bien? Ahora bien, el dividir esas aplicaciones en microservicios no es suficiente. Bien, no es suficiente. Es necesario administrarlos, es necesario coordinarlos y gestionar, es decir, orquestar cómo trabajan entre sí. Gracias, Daniel. Muy buenas tus respuestas. Quiero ir cerrando este bloque con Cristina. Y Cristina, cuéntanos, ¿cómo hacemos para que el trabajo de un desarrollador sea más eficiente y el trabajo de un operador al mismo tiempo sea más sencillo? Gracias, Ernesto. Esto realmente es clave para esas tendencias tecnológicas de este año 2022, ya que las empresas quieren garantizar que su equipo de desarrollo y su equipo de operaciones trabaje de la mano. Aquí es donde vemos que quiero empezar pues con una frase muy sabia que dice realmente no son las especies más fuertes que sobreviven, pero sí las más adaptables a los cambios. Ahorita, en esta nueva era, realmente los cambios que se están viviendo es que las compañías quieren entregar aplicaciones mucho más rápido y desean que la infraestructura sea más o menos una banda industrial que simplemente va desplegando aplicaciones de forma automática. Esto realmente es el primer desafío que enfrentan las empresas y hacia dónde va la tendencia, hacia esa entrega automática fácil, ágil de las aplicaciones. Por este motivo, empiezan a surgir varias tecnologías como los microservicios, los contenedores y los Kubernetes, que nos van a ayudar a liberar esas aplicaciones de la infraestructura, lo que les permite funcionar de forma independiente y ejecutarse en cualquier lugar. Al agregar Kubernetes a la infraestructura, realmente nos va a permitir preparar aplicaciones modernas, coherentes y conformes en todas partes. Actualmente se tiene un concepto y es que los Kubernetes son sinónimo de complejidad y en realidad no tiene por qué ser así. Cuando tenemos la tecnología adecuada para poder entregarlos. Me refiero a la tecnología que nos permita que ese trabajo que actualmente hacen los desarrolladores sea mucho más autosuficiente, mucho más sencillo, mucho más ágil y no le agreguemos mayor complejidad al trabajo de los operadores. De esta forma, podemos liberar un poco esa carga de los operadores con esa autosuficiencia de los desarrolladores y también podemos adicionar la facilidad de la administración y monitoreo de la infraestructura desde un solo lugar para esos operadores de la infraestructura tecnológica. El 87% de los tomadores de decisiones de negocio y de tecnología e información están de acuerdo en que una mayor alineación entre las partes interesadas involucradas en el desarrollo de software conduce a una transformación digital más exitosa. Podemos ofrecer tecnologías que se encuentren en una posición única para ayudar
a desarrollo y operaciones a trabajar mejor juntos en un esfuerzo compartido para ofrecer un excelente software de forma continua. Muchas gracias. Bueno, hemos concluido esta jornada con nuestros expertos para hablar acerca de las tendencias en infraestructura. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y agradecemos mucho su participación e interés. Quiero agradecer en particular a todos los especialistas de Licencias Online que nos clarificaron mediante su contenido este tema tan interesante para el negocio. Carlos Rodríguez de Colombia, Daniel Yesurón, Gustavo López y Diego García desde Argentina, Hernán Mella desde Chile, Iván Galván desde México. Muchas gracias. Gracias a todos, hasta luego. Listo, nos vemos. Muchas gracias a todos, que tengan una buena tarde. Nos vemos, muchas gracias. Hasta luego y gracias por acompañarnos. Y finalmente, les comento que en breve estaremos comunicando la fecha de nuestro siguiente evento, que estará enfocado en tendencias cloud, cómputo en la nube. Vuelvo a invitarlos a visitar el sitio sobre tendencias de Licencias Online, que aparece aquí en la pantalla, donde podrán descargar ese contenido del ebook que creemos que va a ser de mucho valor para ustedes. Y sin más, me despido de ustedes. Espero que lo hayan disfrutado y quedamos a la disposición para cualquier consulta que les surja. Hasta luego. Muchas gracias.